Acontecido. El acta de la sesión 52 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 53 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Oficina de Informaciones mediante el cual informan que con fecha 6 de septiembre de este año fue publicado en la plataforma digital Congreso Virtual el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para otorgar un permiso laboral por menstruación dolorosa, con la finalidad de que la ciudadanía pueda votar y opinar acerca de este proyecto de ley. La consulta estará publicada hasta el 3 de octubre, salvo que sea necesario modificar su publicación. Una vez concluido este periodo, le será remitido a la Comisión el reporte o informe de la participación habida a la brevedad. Se ha recibido un oficio del Subsecretario de Prevención del Delito, mediante el cual responde un oficio de la Comisión referido a medidas que adoptará dicha repartición para enfrentar la falta de seguridad de los trabajadores, especialmente mujeres, que se ven expuestos a situaciones de riesgo, particularmente en los horarios de salida y por la falta de locomoción pública. Al respecto, señala que dicha entidad ha trabajado con distintos sectores privados para promover la corresponsabilidad en la construcción de la seguridad. Entre otras actividades, se han desarrollado encuentros entre centros comerciales, tiendas estratégicas y supermercados, junto a prefecturas de carabineros con el objetivo de revisar los procedimientos de actuación ante hechos delictuales y realizar coordinaciones más ajustadas a los diferentes territorios. Se adjunta un informe con detalle de los actos delictuales que afectan a las mujeres en los locales comerciales. Se ha recibido una excusa de la ministra de la Corte Suprema, doña Gloria Ana Chevesich, para asistir a esta sesión por encontrarse haciendo uso de su feriado legal y expresando su disponibilidad a asistir en una próxima sesión. Y finalmente, un correo de Elizabeth Karahanian, mediante el cual insiste en una solicitud que ya ha formulado la Comisión en consideración al despacho de la iniciativa que permite el monitoreo telemático en casos de violencia en el pololeo para poder retomar la posibilidad de presentar detalles de ese sistema a la Comisión. No se ha tomado acuerdo al respecto, entonces lo ponemos nuevamente. Eso es todo. Es de una empresa. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Morales. Gracias, presidenta. Primero que todo quiero pedir a la comisión y a la Secretaría el listado de proyectos de la comisión que hoy día tiene y de forma actualizada, porque hay varios proyectos de ley que ya han salido y otros que han ingresado, entonces me gustaría tener, presidenta, el listado actualizado de lo que nos pudiesen entregar quizás en una próxima sesión o después quizás a fin de mes. Eso, lo segundo... Tomemos al tiro la resolución de pedir a la Secretaría un compendio tanto de lo que es despachado como lo que nos está quedando, cosa de que podamos priorizar. ¿Tomamos el acuerdo, compañeras? Súper. Gracias, presidenta. Para que no se nos pase. Sí, presidenta, lo segundo es hablar con respecto a la implementación de la ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. Me preocupa muchísimo, a nivel nacional hay muchas mujeres que han escrito y que también han enviado su experiencia con respecto a la implementación de la ley, que esta fue realizada el 20 de mayo del presente año. Lo que me preocupa es cómo hoy día se está realizando yo sé que hemos impulsado desde acá, desde la Comisión y también del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y que la ministra también lo ha impulsado muchísimo, la institucionalidad un poco de cómo van hoy día las políticas públicas y los proyectos de ley avanzando en materia de responsabilidad parental. Por eso esta ley se aprobó tan rápidamente, en la Comisión también, y se vio desde acá y impulsamos todas. El registro de deudores también de pensión de alimentos, la relación directa regular también, que estábamos viéndola en la Cámara hace pocas semanas en la sala. Pero finalmente la pregunta es, no creo que esta pregunta sea al Ministerio de la Mujer, sino que al Ministro de Justicia, presidenta. En la partida presupuestaria había plata para que pudiesen en el fondo también existir funcionarios, que existan funcionarios desde el Ministerio, desde el Poder Judicial, para la implementación de esta ley, que hoy día se requiere una conexión desde el Ministerio de la Mujer, evidentemente, con también el Poder Judicial. Entonces, hay un vacío ahí
que me da la impresión que tiene que ver con el cómo hoy día también se avanzan los procesos tecnológicos para cruzar la información de las acreencias, los adeudados de las pensiones de alimentos, pero cómo también nosotros hemos podido desde acá fiscalizar de que cuántas mujeres han sido beneficiadas desde que la ley se promulgó y se empezó a implementar, y cuántas mujeres también se han visto entrampadas en la propia marcha de la ley con respecto a la información que se tiene. Son varias las dudas que se tienen respecto al proceso, presidente, y me gustaría ver, yo sé que la ministra en algún minuto dijo que había que dejar presupuesto para el año 2024 con poder también avanzar en procesos tecnológicos que permita cruzar la información. Pero creo que es importante que el Ministerio de Justicia nos indique cuáles son también los avances desde el Poder Judicial. Y lo que no puede ser es lo que hemos dicho acá, que podemos aprobar leyes, podemos tener voluntad, disponibilidad, pero si la ley no es efectiva en la práctica para las mujeres, es finalmente una ley que no cumple la matriz y el corazón de la misma. Entonces, creo que es urgente. Yo sé que hoy día venía también la ministra de la Corte Suprema, que precisamente se había citado para poder ver la implementación de la ley, pero me gustaría oficiar al ministro de Justicia para ver cuáles son y en qué se está entrampando desde el Poder Judicial, es que esta implementación de esta ley pueda ser efectiva en los plazos que establece, que son 15 días, desde la notificación también y desde cuando se entrega la información y se notifica a las entidades financieras. Romero, ¿me da un segundito? Buenas tardes, diputadas, colegas. Efectivamente, sin habernos puesto de acuerdo con la diputada Morales, hemos tenido la misma duda, nos ha llegado las mismas solicitudes. Es por eso que esta semana yo he hecho un oficio al ministro Luis Cordero por la misma situación que nos presenta usted, diputada Morales, y es por eso que en conjunto con la Secretaría nos quisimos adelantar e invitar a la ministra de la Corte Suprema. Sin embargo, ella nos planteó que necesita pedirle permiso al Pleno, entonces no va a poder venir esta semana, pero sí la próxima. Sin embargo, como les decía, les dejé en cada uno de esos pupitres el oficio que enviamos al ministro Cordero, por si es de su interés poder replicar este mismo oficio, pero en el tenor de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, y ya no en virtud de solamente yo como diputada. Entonces, aquí les expreso lo mismo que usted está planteando, diputada Morales, que efectivamente tenemos un problema. Primero, se generaron expectativas de una buena ley. Aquí se aprobó transversalmente. ¿Quién no quisiera que los niños y las niñas tuviesen su manutención? Yo creo que está resuelto esa situación. Sin embargo, aquí yo tengo algunas dudas y por eso oficiamos al ministro Cordero, porque lo que yo entiendo es que cuando se tramitó la ley, también se llevó con informe financiero. Por ende, desde el Ministerio de la Mujer al menos, entendemos que hicieron todos los esfuerzos administrativos y económicos para que esta ley no fuese letra muerta. Entonces, como bien, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la diputada Morales, en que aquí nuestras consultas son al Poder Judicial. ¿Qué está sucediendo? Aquí, en este poder del Estado, que es el poder legislativo, hemos hecho todos los esfuerzos también para ponernos de acuerdo, quienes no pensamos distinto, y llevar a cabo esta ley. Por ende, yo me sumo a su preocupación. Creo que es importante que mujeres de distintos sectores políticos lleguemos a las mismas conclusiones. Por eso que se les dejé en su pupitre, a ver si es que podemos llegar a una redacción en conjunto. Si no les parece esta, no hay ningún problema. Yo solo lo dejo como un ejemplo a seguir, pero podemos tomar el acuerdo entonces de oficiar al Ministerio de Justicia y vamos a escuchar la próxima semana a la ministra de la Corte Suprema para hacer las mismas preguntas y consultas. Tomemos el acuerdo antes de oficiar al Ministerio de Justicia en el tenor de la ley Papito Corazón y el Registro Nacional de Deudores respecto. Yo aquí sugiero algunas preguntas, entregar información al proceso que existe para evaluar la implementación y efectividad de la ley, entregar información si lo hubiese respecto a las expectativas y resultados que han podido desprender de la aplicación de la ley, informe de la asignación de recursos asociados, que creo que eso sería importante. Por supuesto. Creo que también es la capacidad de los tribunales, presidenta. Independientemente de los recursos que se hayan destinado en términos financieros, creo que también es importante ver la capacidad de los tribunales que tan efectivos pueden ser en términos de del tiempo.
Y eso también creo que es importante poder abordarlo. Tengamos en conjunto una redacción, yo sugiero esta, léanla, ahí le decimos a la secretaria en qué estamos de acuerdo y qué no. Sin embargo, ya llegamos, yo creo que a la resolución conjunta de oficiar al Ministerio de Justicia. Tomamos el acuerdo, ¿cierto? Le quiero dar la palabra a la diputada Romero y a la diputada, ya soy pésima con Olivera, perdónenme, la diputada Karen Medina. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Sí, solo mencionar que efectivamente lo que dice la diputada Morales es una realidad, lo que dice usted también. A mí por lo menos me han llegado muchas solicitudes respecto del retraso y este cuello de botella que se forma entre que se inicia el proceso y se paga el dinero, en definitiva. Sí, tiene que ver con eso. Yo tengo la impresión, entendiendo que estamos de acuerdo con el oficio, y creo que es lo que nos corresponde además hacer para poder levantar información concreta, pero sí tengo la impresión de que yo no sé si existe la posibilidad, y se lo pregunto, Presidenta, de volver a revisar el proceso de la ley, porque uno tiene que ver efectivamente con la falta de dotación que existe en los tribunales de familia, y que eso es una realidad, y que nosotros en la ley de presupuesto vamos a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder indicar aquello. Sin embargo, pareciera ser, y de acuerdo a la información que yo tengo y que me ha llegado por parte de la ciudadanía, es que en algunas ocasiones el plazo de los 15 días del informe que tienen que dar bancos o AFPs no se respeta. Yo sé que hay sanciones para aquello, pero de todas maneras, entendiendo que es un tema complejo y que son muchas las personas que están acudiendo a esta nueva ley, propongo poder revisar, ¿no es cierto?, ese proceso y efectivamente ver si se ajusta a la situación real de las instituciones que están involucradas. Eso. Muchas gracias, Presidenta. Responderle a la diputada, yo creo que como legisladoras tenemos todo el derecho de revisar una tras otra vez las leyes y por supuesto también en nuestro rol fiscalizador, fiscalizar si es que están sucediendo los procesos o no. Yo no lo vería como algo parte de nuestra agenda, como poder ver que las leyes, como lo hicimos con monitoreo telemático, que hemos visto que había una problemática en la primera ley que usted estaba queriendo ampliar respecto a violencia del pololeo. Entonces yo creo que estamos toda nuestra competencia de revisar leyes para que puedan mejorarle la vida a las personas. Diputada Olivera. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, yo quiero solicitar oficio dirigido al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Salud. El próximo mes de noviembre nos toca a nosotros votar la ley de presupuesto y nosotros en esta comisión en algún momento recibimos a personas que nos vinieron a hablar sobre los implantes subdérmicos, que son anticonceptivos para las mujeres. Y en el fondo es solicitarle a ambos ministerios, a ambas ministras, el apoyo, ojalá, en una glosa de la ley de presupuesto para que exista un número. Yo sé que no puede ser universal, pero para que exista un número de estos implantes o apoyos, métodos anticonceptivos para esas mujeres que no tienen acceso a estos tratamientos que muchas veces son caros. Y que por lo demás la persona que nos vino a exponer sobre este tema nos dio más o menos los valores y todo, entonces sería bueno que se considere. Y por otro lado, esta comisión también ha abordado, y en pandemia propusimos nosotros apoyar para los productos de higiene de gestión menstrual. Por lo tanto, también la idea es poder solicitar que esa glosa se pueda mantener este año en la ley de presupuesto para comprar o hacer entrega de productos de higiene menstrual para las personas menstruantes. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Como varias, yo creo que supimos a través de la prensa esta semana que quedó en las noticias un caso de abuso sexual a una trabajadora en la región del Maule,
donde me parece gravísimo porque hay involucrados muchos trabajadores de gobierno, me refiero a Ceremis Mujeres. Al parecer era una reunión partidaria del Partido Socialista específicamente, pero en ese contexto de alcohol y de fiesta y carrete se da un abuso sexual a una funcionaria de la delegación presidencial de la región. Esto fue en agosto, se supo recién ahora. Creo que la ministra se pronunció al respecto, yo no he visto todavía nada, pero me gustaría que nosotros como Comisión de Mujeres nos hiciéramos parte de oficiar al respecto, porque encuentro que es gravísimo, sobre todo para un gobierno que se considera muy feminista. Esto es muy, muy grave cuando se ve involucrado parte de su gobierno en este acto. Por lo tanto, me gustaría que oficiáramos a la delegación presidencial del Maule para que nos informe el procedimiento administrativo y de protección que se hizo a la trabajadora afectada de este presunto abuso sexual y todas las medidas de resguardo que se tomaron hacia ella. También me gustaría que se oficiara a la Seremía de Bienes Nacionales respecto a los procedimientos que han tomado frente a la separación del trabajador involucrado, que su nombre es Juan Francisco Astudio Flores, era jefe de gabinete, solicitar el sumario interno, el resultado, las medidas posteriores a la desvinculación que se hizo, si se informó al Consejo de Defensa del Estado, si el gobierno ha presentado acciones judiciales y cuáles fueron las medidas también ahí de protección respecto a la trabajadora. Y al Consejo de Defensa del Estado para ver si recibió antecedentes del caso y qué acción va a tomar al respecto. Esos 3 oficios. Creo que corresponde que sea desde nuestra comisión por la gravedad del caso y, como digo, afecta a una trabajadora de gobierno en este caso. Gracias, Presidenta. No, Presidenta, solo reiterar que tenemos pendiente la invitación al embajador de Arabia Saudita para que nos exponga sobre las políticas que hay en ese país respecto al tema precisamente que interesan a esta comisión. Muchas gracias. Quiero tomar el acuerdo entonces respecto a lo que nos planteó la diputada Erika Olivera sobre los anticonceptivos de larga duración. Yo quiero plantear que efectivamente lo que se está queriendo es una ampliación. Sabemos que en los CEFAM existen la T de cobre, dispositivos de larga duración. Anticonceptivos, sin embargo, son escasos. Podemos tener 5 en algún CEFAM, no tiene la amplitud de cobertura como sí lo tienen los anticonceptivos de corta duración. Sin embargo, una de nuestras preocupaciones mayores es que hemos tenido fallas en los anticonceptivos de corta duración y esto podría venir a ser un complemento. Entonces, yo estaría muy de acuerdo con lo que nos plantea la diputada Erika Olivera de que pudiésemos oficiar tanto a mujer como a salud para, de alguna forma, incluirlos en nuestra ley de presupuesto. ¿Estamos...? Diputada. Si no doy la unanimidad, se vota y se hace igual. Sí. Ya. Yo no doy la unanimidad. ¿Podemos votar, por favor? ¿Quién está a favor de el oficio que nos está pidiendo la diputada Erika Olivera? ¿A favor? El otro... de veras. El otro oficio que nos pidió la diputada Olivera era que se mantuviese la glosa de presupuesto respecto a los productos de higiene menstrual. ¿Podemos tomar el acuerdo respecto? Pero eso es invitar a la ministra, dijo, ¿no? ¿Eso era la petición? Sí, pues es a oficiar a Ministerio de Mujer y de Salud. Que se mantenga esa glosa que genera, es una glosa de presupuesto para productos de higiene menstrual. Y el último oficio, me corrige la diputada si es que no logré retener todo, es un oficio a la delegación presidencial del Maule para saber cuáles han sido, cuáles son las acciones que se tomaron luego de saber el presunto abuso sexual respecto a una trabajadora de gobierno. El procedimiento administrativo. ¿Cuáles son los procedimientos administrativos? ¿Qué es lo que se ha, de alguna forma, respecto a reparación, separación de los trabajadores? ¿Qué es lo que se ha hecho en definitiva? Resguardo y protección. Resguardo y protección. Y nos gustaría sacarlo desde la Comisión de Mujer. Tenemos también... Dígame, ¿puede incluir algunas cosas? Sí, a mí me queda la duda, no le escuché la Contraloría en el... No lo tengo, colega. Es que yo creo que es importante incluirlo, sí, porque finalmente deberá haber ahí alguna revisión. Se lo paso ahí, yo tengo los apuntes y tal.
Lo que nos está pidiendo entonces la diputada Sería Romero es sumar que otro oficio. incluyamos a Contraloría, ¿cierto? Yo no vería ningún problema. O sea, considero que cualquier situación que ponga en desmedro a una mujer, sobre todo en su intimidad sexual, es grave, más allá del gobierno en que estemos. O sea, si es que en algún momento hay un gobierno de derecha, yo no creo que nos tengamos que anular porque pensamos distinto. Yo supongo que la dignidad de las mujeres es transversal en cualquier tipo de gobierno, así que no creo que dañe saber más qué está pasando. Así que, ¿tomamos el acuerdo? Ya. Por último, la solicitud de la diputada Flor Weiss respecto de recibir al embajador de Arabia Saudí. ¿Podemos tomar el acuerdo también? Por supuesto. Ahora, de Arabia Saudí, del reino de Arabia Saudí. Ahí vamos a preguntarle, supongo que vamos a decirle qué tanto ha avanzado. Le sugiero que tomamos 10 minutos. Sí, lo tuyo está todo listo. Pero, última palabra. Es que va a ser un poquito largo y como ya son las 3:30, al reanudar, yo por favor pido la palabra para terminar los fallos. A las 15:42, ¿les parece? Sí. Ya. Suspendemos por 10 minutos. Comentarle que la semana pasada me tocó concurrir en representación de la Cámara de Diputados y Diputadas a la reunión de Comisión de Asuntos Políticos Municipales y de la Integración en la sede permanente del Parlamento Latinoamericano en Panamá. Pero nos congregaron no solo a estas sesiones individuales, sino que también sesionamos en conjunto con la Comisión de Salud y con la Comisión de Equidad. Y por eso nosotros vimos y tratamos temas relevantes como la presentación del Atlas Latinoamericano de Anticoncepción y principales hallazgos y puntos destacados. Este atlas es igual que un mapa, con colores de los países, cómo se ha ido avanzando en estas políticas públicas. Y también se realizó un trabajo conjunto para participar en un seminario denominado El papel de la integración de gobiernos, organizaciones científicas, organizaciones internacionales, universidades, centros de investigación, con un enfoque transnacional e interinstitucional. Y por último, también participamos en el Seminario Regional de Igualdad y Democracia en América Latina y el Caribe, desafíos y oportunidades en el contexto actual, en el marco del Día Internacional de la Democracia. Y principalmente se trató el tema de la equidad en el acceso a la participación de las mujeres en cargos políticos. Entonces, como era un tema totalmente pertinente al libro, y relacionado y vinculado con el libro de la sensibilidad, parlamentos sensibles al género, perdón, es que me tomé el atrevimiento de exponer acerca del trabajo que se realizó. Obviamente fueron muy pocos minutos, pero traté de ser lo más sucinta posible y completa en mi exposición, y también al presidente subrogante de la Comisión de Equidad le hice entrega de un ejemplar. Así que, o sea, la entrega del ejemplar fue obviamente como entregar un aporte respecto de los avances que hemos tenido desde Chile en esa materia. Así que espero haberlas representado bien a todas, para mostrarlo también el trabajo que estamos haciendo. Entonces, yo quería solicitarle también, Presidenta, un espacio en una próxima tabla para exponerles principalmente acerca del tema de este atlas y las conclusiones y avances de los otros países en materia de igualdad y equidad de género en materias tan importantes como el que las mujeres puedan acceder a estos cargos de relevancia, y principalmente hablamos de los cargos de políticos y de elección popular, pero también se habló respecto de los cargos tanto en sector privado como público, cargos de decisiones relevantes. Eso. Muchas gracias, Presidenta. Diputadas, colegas, me había faltado en un punto una solicitud que nos hicieron
nos hicieron llegar las dirigentes y dirigentes de el comercio, invitadas por la diputada Claudia Mix, y en una conversación en pasillo se nos había olvidado en esa sesión un compromiso que habíamos llegado a acuerdo con dichos dirigentes. En cada uno de sus pupitres nuevamente les dejé una carta que tiene que ver con, o sea, enviada hacia el presidente Gabriel Boric, y la solicitud principal que nos pedían los dirigentes es que pudiésemos hacer llegar desde esta comisión una carta en favor a considerar la demanda del cierre de los establecimientos comerciales antes de las 19 horas en aras de la seguridad, el bienestar de las mujeres trabajadoras. Les dejo la posibilidad de carta. Sí, por supuesto, denme un segundito. La posibilidad de carta siempre es perfectible, trabajable. La idea es que lleguemos a consenso. Yo solamente les sugiero esta redacción, ojalá la puedan leer, y luego le enviamos a la Secretaría ya el documento visado por todas nosotras para que lo pueda hacer enviado, que podamos hacer el envío de esta carta al presidente de la República, Gabriel Boric, pero a nombre de nuestra comisión. Les dejé, si a alguien le faltase un documento, si no lo habían podido leer, se los paso inmediatamente. Ahí se lo paso a diputada Tello y le doy a la palabra a la diputada Mix para... Quiero que termine de hablar a la diputada Mix y ahí vemos por lo menos el envío de la carta. Si no les gustase lo que les estoy presentando, lo podemos volver a redactar sin ningún problema. Gracias, presidenta. La verdad es que yo no me olvidé de ese compromiso, porque cuando lo planteamos desde un punto de vista de un proyecto de resolución, una resolución, es decir, una solicitud al presidente formal de parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuestión que ya se ingresó, que ya tiene número y existe. Entonces, ¿cuál es la idea? Porque finalmente una carta no tenemos la certeza de que pueda llegar o que pueda haber una respuesta de aquello. En cambio, una resolución, que en el fondo es una solicitud al presidente, donde le planteamos no solo que fue un compromiso que él adquirió con los gremios de trabajadoras, principalmente del comercio, porque hay que recordar que casi el 90% de las trabajadoras del comercio y trabajadores son mujeres, y que han ocurrido varios hechos de violencia, incluso hay una fallecida producto de un evento complejo ahí de delincuencia. Entonces, yo le quiero decir, presidenta, para su tranquilidad, que ese proyecto de resolución se ingresó, donde se le pedía al presidente que, por favor, porque como es un proyecto, hay dos proyectos, uno en el Senado y uno acá en la Cámara, lo que le pedimos en el fondo es que el gobierno patrocine el que está en el Senado, que es el que se está avanzando un poco más, y que pueda darle curso a un compromiso que se podría complementar con el proyecto de las 40 horas, considerando que lo que hace en el fondo es hacer una modificación a la jornada de trabajo, pero además no solo a la jornada de trabajo, porque acá lo que tiene que haber es un compromiso de un cierre del comercio, porque si no lo que van a hacer es que va a haber más flexibilidad laboral, pero finalmente igual vamos a tener un grupo de mujeres trabajando hasta las 10 de la noche. Entonces yo le quiero eso decir, presidenta, igual si quieren hacerle llegar la carta para reforzar, yo creo que nunca está de más, pero decirle que no nos olvidamos del compromiso a las trabajadoras, que lo levantamos y que probablemente va a llegar a sala en algún momento para votarlo, y esperamos que todas lo puedan aprobar en forma transversal. Eso, presidenta. Aprovecho de decirle a la diputada Ana María Bravo que le debo un libro porque tuvo que regalar el de ella. Ya, perfecto. Entonces ya, no nos habíamos olvidado entonces que me preocupaba los compromisos. Podemos de alguna forma insistir en la carta. Yo creo que no lo que abunda no daña. Entonces, pero ya, que no habíamos incumplido el compromiso. A mí me preocupaba con el dirigente que me dijo, falta una carta. Y yo, ¿qué carta? Perdón, presidenta, ¿me da un segundo más? Sí. Es más, en esa audiencia también nos comprometimos a propósito de lo que ellas nos comentaron, porque además hubo una discusión acerca de los planes preventivos de cáncer, ¿se acuerdan o no? Que lo planteó también la diputada Morales, y nos comprometimos a algo. En eso sí no hemos cumplido. Y de hecho, con el proyecto de ley que obligue al retail a hacer exámenes preventivos de cáncer de mama y de útero a las mujeres trabajadoras del comercio, o al menos, que es una cuestión que tenemos que revisar,
les autorice un día para aquello sin descontárselo, porque lo que no tienen es tiempo para ir a tomarse su examen y al final después uno se acuerda que no ha ido hace como 4 o 5 años porque no tiene tiempo para tomarse. Eso lo estamos trabajando, no lo hemos terminado, pero ahí lo ideal es que lo podamos firmar toda la comisión y que se pueda despachar rápido. Eso. Presidenta. Diputada. Gracias, presidenta. No, solo por su intermedio respecto del libro, tengo que honradamente decirle, diputada Mix, que gentilmente la Biblioteca del Congreso nos facilitó un libro para llevar y regalarlo. Eso. Muy bien. Debemos algo. Habiendo terminado... perdón. Último. Hola a todas, a todos. Quiero primero saludar la comisión del día de hoy porque me parece que se han tratado temas sumamente relevantes. Hemos podido hacer una suerte de paneo entre varias cuestiones que habíamos venido trabajando desde el año pasado. Quiero felicitar a la diputada Ana María Bravo que nos fue a representar, no me cabe duda que muy bien. Y por supuesto agradecer nuevamente a la diputada Mix por ese trabajo que ya está alcanzando ribetes internacionales y me parece muy bueno porque la verdad es que es un insumo importante de la contribución que hemos hecho nosotros como país también a lo que significa la perspectiva de género y cómo lo estamos trabajando también, así que yo quiero saludar eso y sumarme, presidenta, a lo que decía la diputada Mix acá respecto de que no está de más mandar la carta. Me parece que es importante que como comisión también lo pudiéramos reforzar. Como dijo usted muy bien, lo que abunda no daña. En este caso me parece que sería sumar fuerza a la solicitud, así que yo iría también por la lógica de poder mandarla igualmente. Así que, y agradecer por supuesto su trabajo que leí ahí que redactó la carta. Así que gracias. Hemos terminado los varios, es por eso que empezaremos con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir a representantes de la CONFEDEPLUS a fin de que expongan sobre la perspectiva de género en el área de salud, principalmente respecto al sistema de cuidados, denuncias de maltrato laboral y sexual, en el marco del aumento de los casos de denuncias desestimadas, protocolos de seguridad, carga laboral y carrera funcionaria. Asisten en representación de la CONFEDEPLUS, su presidenta, señora Margarita Araya Flores, y la directora nacional, señora Camila Fuentevilla Maturana, quienes participarán de forma presencial. Vamos a darle hasta las 4:20, cosa que tengamos 20 minutos de exposición y 10 minutos de más o menos de preguntas si es que hubiesen, y nos podemos pasar un cachito más, pero también para poder escuchar a, disculpen, a la superintendenta, señora Pamela. Perfecto. Tenemos ya a la señorita Margarita y a la señorita Camila. Bienvenidas y expláyense nomás. Si tienen alguna... ya está listo. Acá abajo. Ya. Bueno, voy a repetir el saludo para que quede grabado. Te saludo a todas. Bueno, para nosotros es muy importante este espacio de poder contarles a ustedes las particularidades de nuestro sector de salud, principalmente y sobre todo en el momento álgido que estamos y considerando que el sector de salud es un sector de trabajadoras, o sea, de trabajo altamente feminizado. Más del 75% de nuestras trabajadoras somos mujeres. La dotación de nuestros hospitales se caracteriza de esa manera, entre un 75 y un 80%. Por lo tanto, todos los datos y todas las estadísticas que existen en torno al mundo del trabajo en salud tienen que tener obligadamente una mirada de género. Y eso es algo de lo que hoy día se adolece sin duda. Nosotros hoy día, por lo tanto, a partir de la dotación altamente feminizada, uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro sector es las garantías de cuidado para quien cuida.
entendiendo que nuestras trabajadoras hoy día, además de sus roles que están adscritos al género, ¿verdad?, de cuidado de sus casas, de sus familias, de sus hijos e hijas, también tienen un rol en la función profesional de ser cuidadoras permanentes de otras y otras, que es la comunidad que nosotros atendemos, ¿cierto? Tenemos permanentemente un rol de cuidado y por lo tanto desde ahí se hace sumamente importante también poder mirar cuál es la situación de nuestra población de trabajadoras hoy día. Principalmente porque una población que ha estado altamente afectada en los términos de las crisis sanitarias que se han ido desarrollando, principalmente a partir de pandemia. Nosotros como Confedeprus fuimos quienes sustentamos técnicamente también y que estuvimos ahí impulsando junto con otras organizaciones el proyecto de descanso reparatorio, que nos vino a mostrar también una realidad que también se expande a nivel nacional, entendiendo que hoy día tenemos también un grave problema de salud mental en nuestras trabajadoras y también se entiende que principalmente esos problemas de salud mental están asociados a la sobrecarga laboral y por otra parte factores de riesgo psicosociales que están altamente definidos, estandarizados, con estadísticas muy claras, ¿verdad? Y que tienen que ver con la doble presencia. La doble presencia es uno de los factores de riesgo psicosocial que más están impactando en nuestra población de trabajadoras hoy día y la doble presencia tiene que ver directamente con una de las principales demandas y las principales brechas que tenemos en nuestro sector y que tiene que ver con las garantías de cuidado para nuestras hijas, hijos e hijes en centros de atención infantil en nuestros recintos hospitalarios, que también, además de todo lo regulado por el Código del Trabajo, también se describe en la caracterización dentro del Estatuto Administrativo. Y por supuesto, en esa misma lectura y en esa misma clave de género, es importante considerar que la mayoría entonces de aquellas trabajadoras que están hoy día afectadas en materias de seguridad, o sea, que son violentadas a partir de la función que cumplen, y que no solamente tiene que ver con violencia del entorno, ¿no? Delincuencia, ¿cierto? Porque además nuestros establecimientos están emplazados en entornos altamente vulnerados, sino que además tiene que ver con temas de seguridad que están adscritas también a la función. Por ejemplo, tenemos trabajadoras, asistentes sociales que hacen peritajes, que tienen amenazas, que sufren ataques dentro de las calles, ¿verdad? O que efectivamente son violentadas por los pacientes. En la gran falencia que también conocemos en el ámbito, por ejemplo, de la asistencia en salud mental, las principales trabajadoras que están vulneradas son nuestras compañeras hoy día mujeres de los establecimientos de salud. Por lo tanto, también se lee eso en términos de género. Lo mismo que el número de denuncias, por ejemplo, en temas de maltrato y acoso laboral. Los criterios, además de las brechas salariales que existen también en nuestro sector, que uno diría en el sector público no existen, también existen en el sector público grandes brechas salariales y por lo tanto para nosotros es muy relevante el poder mirar cómo todo esto se inscribe en un sector de salud desde esta perspectiva de género, ¿ya? Que es algo que parece que a veces se olvida, ¿no? Como que no se reconociera como un sector altamente feminizado y hoy día sí es un sector altamente feminizado con una gran precarización laboral además. Y en ese contexto es imposible no mencionar en esta comisión la grave situación actual en que estamos los trabajadores y trabajadoras de la salud pública, porque cuando nosotros hoy día, como Confedeprus, estamos demandando la permanencia de 6.300 trabajadores que van a ser desvinculados, el 40% de ellos el día viernes, estamos hablando que 4.700 mujeres aproximadamente van a quedar sin un puesto de trabajo. En un momento en que analizamos las cifras de desempleo y que además históricamente hemos venido mirando las dificultades de la inserción laboral y la mantención de los puestos de trabajo para las mujeres y de la precarización laboral para nuestras mujeres, por supuesto, a través de contratos a honorarios. Por lo tanto, también esta es una situación que para nosotros es altamente importante representar en esta mesa, el poder mirar el sector de salud como hoy día un espacio altamente precarizado, porque la salud pública de Chile está precarizada, eso lo sabemos, eso es histórico, y por lo tanto los trabajadores y trabajadoras también confluyen en ese sistema precarizado y donde hoy día nos faltan garantías, nos faltan brechas por cubrir en materias que tienen que ver con cuidados, con seguridad laboral, con maltrato y acoso laboral, ¿cierto? Con la equidad, llegar a alcanzar la equidad salarial para nuestras trabajadoras y, por supuesto, terminar con la precarización laboral y avanzar a la garantía de condiciones de trabajo decente para nuestras compañeras, que es principalmente la dotación que tienen nuestros establecimientos de salud.
Bueno, en relación a uno de los temas que se mencionaron respecto a cuidados infantiles, para contextualizar brevemente y en relación a datos generales, existe la obligación legal de proporcionar o facilitar el acceso a sala cuna. Asimismo, hay un instructivo presidencial respecto a buenas prácticas laborales, respecto al ítem particular de calidad de vida laboral que también lo sustenta. Y bueno, el MinSal implementa dicho mandato orientando a todos los servicios de salud del país con fecha de 23 de septiembre del 2019, la responsabilidad de las autoridades de los establecimientos de salud que cuentan con sala cunas y jardines infantiles institucionales de regularizar y normalizar dichas unidades educativas para la autorización de funcionamiento exigido por el Mineduc. Actualmente en los servicios de salud contamos con 119 salas cunas, 78 jardines, 60 clubes infantiles, los cuales atienden a aproximadamente 6.605 hijos e hijas de funcionarios, pero solo tenemos acreditados 17 dispositivos en total. Esto debido a las brechas que tenemos en materia de infraestructura, aspectos jurídicos y también técnico-pedagógicos. ¿Cuál es la realidad actual de los servicios de salud? De los que no cuentan con la autorización de funcionamiento, 99 de estos total de 119 no cumplen con los requerimientos de infraestructura para acreditar. 73 no cumplen con todos los requerimientos jurídicos y 79 no cumplen con todos los requerimientos técnico-pedagógicos. Respecto al detalle en la infraestructura propiamente tal, el promedio de cumplimiento en relación a todos los requisitos para acreditar es de un 77%, con sus principales falencias en no contar, por ejemplo, con la recepción definitiva de obras, falta de resolución, informe sanitario, planos de arquitectura no timbrados por el municipio, recintos docentes y administrativos que no cumplen, por ejemplo, los patios, las salas multiuso, no cuentan con recintos para primeros auxilios. También hay establecimientos que no cuentan con servicios higiénicos para personas adultas con discapacidad, falta de climatización, por ejemplo, de las salas, lo cual se traduce en que los niños y niñas pasen excesivo frío o excesivo calor, lo cual aumenta el ausentismo también en los meses de invierno. Terrenos irregulares, hemos tenido accidentes de madres funcionarias en los dispositivos de cuidados infantiles con fractura y su correspondiente después licencia médica, y también pisos, puertas, techos y o muros que no se encuentran en buen estado. De los 99 establecimientos que no cumplen con todos los requisitos, solo 15 se encuentran en proceso de normalización, construcción, ampliación y o conservación. En relación a los aspectos jurídicos, aquí se destaca que hay un promedio de cumplimiento del 58%, es decir, 14 de los 25 requisitos, con sus principales falencias en falta de certificados y otros antecedentes del sostenedor, falta de inscripción del dominio o del comodato, arriendo o concesión de bienes nacionales, y también falta incluso de certificado de inicio de actividades del Servicio de Impuestos Internos. En relación a aspectos técnico-pedagógicos, hay un promedio de cumplimiento del 89%, donde las principales falencias corresponden al incumplimiento de los elementos mínimos de planes, programas y reglamentos, como por ejemplo el Plan Integral de Seguridad Escolar, material de enseñanza y didáctico, mobiliario y equipamiento. Además, cabe señalar que respecto a la sala cuna nocturna, solo existen 17 dispositivos nocturnos de sala cuna, lo cual equivale al 14,1% del total de las unidades educativas, y actualmente el 85,9% de los establecimientos institucionales no cuentan con atención nocturna, pese a que nuestro personal trabaja de forma turnante en buena parte de su dotación. Además, tenemos una brecha de cargos actualmente. Si bien la mitad de la brecha de cargos entregados fueron realizados durante este año 2023, actualmente todavía continuamos con una brecha de 98 cargos actualmente, es decir, casi 100 aproximadamente a nivel nacional que requerimos para que estos establecimientos puedan acreditarse correctamente. Además, señalar que la acreditación es un compromiso pendiente que se ha ido posponiendo año tras año. En relación a seguridad funcionaria y los MALS, como señalaba la presidenta anteriormente, somos las más afectadas por la agresión de usuarios externos e internos. Actualmente hay dificultades respecto a la implementación de medidas de reparación y también de estrategias de prevención. En relación al detalle de esta información aportada por Servicio Civil y Hacienda, se realizó un levantamiento de información respecto a los casos de agresiones en los organismos dependientes de la Administración Central mediante un formulario. El 68% de los servicios respondió, donde se evidencia la existencia de denuncias en su mayoría por mujeres. Y respecto al programa de apoyo a víctimas de maltrato, se informa que en el área de salud, entre los meses de agosto del 2022 y julio del 2023, solo 55 personas realizaron denuncias y fueron atendidas por este programa, lo cual lamentablemente es un número bajito.
De estas 55 personas, no obstante, 39 de ellas son mujeres y el 27% fueron víctimas de delitos sexuales. En relación a los MALS, es decir, situaciones de maltrato, acoso laboral o sexual, el año 2022 se realizaron 1.625 denuncias por violencia laboral. De ese número se desestimó un 25%, solo en un 64,6% se procedió a investigar. No obstante, cabe señalar que la cantidad de denuncias presentadas por este motivo en el año 2022 disminuyó en 0,5 respecto al 2021 y un 14,8 respecto a las presentadas en el año 2020, lo cual no quiere decir que estas situaciones no estén ocurriendo, sino que lamentablemente por las características del procedimiento hay menos denuncias porque no tienen un buen resultado. El 2022, no obstante, aumentó significativamente la proporción de denuncias que han sido investigadas a través de un proceso disciplinario. Cabe señalar también que el 74,1% de las presuntas víctimas informadas es mujer y un 18,7% son hombres. También las personas presuntas víctimas por violencia laboral en un 45,2% son profesionales, en un 24,2% técnicos y en un 9,3% administrativos. Y una pequeña parte solamente responde al equipo directivo, que es un 0,3%. Asimismo, más de la mitad de los procesos disciplinarios instruidos se cerraron en un plazo mayor a 3 meses de tramitación. Además, el 72,2% de las personas presuntas víctimas de violencia laboral trabajan con la persona denunciada, lo que evidencia la presencia de violencia en los equipos de trabajo y su impacto en el ambiente laboral. Respecto a las medidas precautorias, solo se aplicó en un 8,8% del total. La más frecuente además fue, por ejemplo, cambio de turno, de puesto de trabajo, de lugar de trabajo, de servicio o de establecimiento, pero de la persona que denunció, con un 34,2%. Además, el 74% de los casos son mujeres menores de 40 años que mantienen algún tipo de relación contractual con la institución a contratar, es decir, y se desempeñan en el área asistencial, lo cual refleja que es nuevamente este sector el que está muy vulnerable ante este tipo de situaciones. Cabe señalar además que del total de estos procesos cerrados, el 64,6% fueron sobreseídos, es decir, más de la mitad no tuvo una resolución adecuada y un 11,6% cerraron sin sanción. Además, solo en un 23,7% se aplicó algún tipo de sanción definida en la normativa. Y solo en un 6,3% de las presuntas víctimas se establecieron medidas de reparación, o sea, un porcentaje ínfimo. En relación a inequidad salarial, como se mencionaba anteriormente, según los datos que tenemos desde Hacienda, correspondientes al trimestre mayo-julio de 2022, en nuestro sector salud, junto con educación, son los que tenemos la mayor cantidad de brecha salarial, con un 18,5% de diferencia de remuneraciones brutas en nuestro estamento profesional, un 14,7% en los equipos directivos y un 31,9% en total. Y bueno, ya para cerrar, cabe señalar que de las trabajadoras a honorarios, bueno, van a ser 6.300 trabajadores y trabajadoras desvinculadas. Este es una forma de trabajo precario, además. De este porcentaje, este número de mujeres que van a ser desvinculadas, hay kinesiólogas, tecnólogas médicas, enfermeras, TENS, etcétera, lo cual va a tener sin duda un impacto en la salud pública en términos de funcionamiento de los establecimientos, sumado además a que tenemos un alto porcentaje de ausentismo actualmente de un 34%, principalmente también por licencias médicas relacionadas con salud mental y lesiones osteomusculares, que devienen también de la pandemia. En este sentido, por eso nos parecía importante poder estar exponiendo acá todas estas condiciones que tienen que ver con cómo las mujeres hoy en día estamos trabajando en el sector salud, un sector fundamental e imprescindible para el funcionamiento de nuestro país. Sí, y ahí para cerrar finalmente, señalar que para nosotros, como decía la compañera, la importancia de poder presentar estos antecedentes en esta comisión es también pedirle a esta comisión la mirada desde esta perspectiva a nuestro sector de salud, ¿cierto? Y que como comisión podamos, a través de su intermedio, presidenta, se pueda oficiar también al Ministerio de Salud para que informe a esta comisión respecto de las estrategias que tiene para poder resolver las brechas en cuidados infantiles, toda vez que la acreditación de nuestras salas cunas tiene un plazo perentorio bajo la ley respecto a la ley de acreditación de salas cunas. Y por lo tanto, aquellas que no se logren resolver en su acreditación no van a poder seguir funcionando. Y por supuesto también ante las cifras que mostraba la compañera de los sumarios por maltrato y acoso laboral, también se pueden informar de las estrategias que se van a tomar para poder resolver las graves dificultades que hay en cuanto a la implementación de sumarios y la resolución de sumarios, y por supuesto los procedimientos que se establecen donde toda vez, según las cifras, aún se mantiene la victimización, ¿cierto?, de quienes, la revictimización de quienes denuncian.
Asimismo, no podemos dejar de solicitar, por su intermedio, Presidenta, esta comisión puede considerar la posibilidad de que se oficie también al Ministerio de Salud respecto de las estrategias que se van a implementar en materia de salud pública para resguardar el puesto de trabajo de 6.300 trabajadores de la salud pública de Chile en calidad de honorario, donde 4.725 serían mujeres trabajadoras. Y de esta misma manera también, por su intermedio, Presidenta, poner en esta comisión lo importante que sería para nosotros como trabajadoras de la salud pública de Chile el que esta comisión se pudiese sumar a la iniciativa de otras comisiones como la de salud, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para hacer llegar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y al Presidente de la República pueda entregar y disponer los recursos que sean suficientes para mantener al personal de salud, que finalmente la salida va a atentar no solo con la precarización de la vida de mujeres y hombres trabajadores de la salud pública, sino que y así con derechos al trabajo decente, sino que también va a ser un atentado contra la garantía del derecho a la salud, porque aquí se pierde la oportunidad de atención para la población. Eso, Presidenta, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a ustedes, se me olvidó, Camila y señora Margarita, muchas gracias por asistir. Nosotras ya habíamos tenido una conversación a modo personal, pero creíamos que era muy importante dar esta discusión de manera colectiva. Me gustaría darle la palabra a las compañeras para luego tomemos los acuerdos respecto a las cuestiones puntuales que nos solicitan el gremio de Confedeprus. ¿Alguien? Diputada, la diputada Erika y después la diputada Tello. Sí. Y la diputada Mix. Muchas gracias, Presidenta. Yo agradecerle a Margarita y a Camila por la exposición bastante clara y con números muy alarmantes. No solamente porque ella hoy día tocan dos temas que son importantes, ¿cierto? La vinculación a la que hoy día se ven enfrentadas y que en las próximas semanas seguramente vamos a estar con un problemazo si no se toman medidas prontas. Pero por otro lado también ellas muestran la realidad que tienen dentro de sus lugares de trabajo y que tiene relación con el acoso, con el maltrato, con la violencia en el mundo del trabajo en el área de la salud. Un tema que nosotros también hemos trabajado en este Congreso y que aprovecho de comentarle a esta comisión. Hoy día la Comisión del Senado, la Comisión del Trabajo, comenzó a trabajar, a revisar, a analizar el proyecto de ley Karin, que tiene que ver con el acoso laboral. Por lo tanto, también comentarle a ustedes que estamos firmemente trabajando en ese proyecto y hoy día estuvo la ministra Jara, expuso respecto al proyecto. Así que creemos que en eso esperamos que sea un avance, porque sabemos que también tiene que ver con un tema cultural, con educación, con muchas cosas, pero desde la legislación estamos tomando las medidas y desde el trabajo que nos corresponde a nosotros también. Yo, por supuesto, Presidenta, adhiero a los oficios que han solicitado para hacer llegar al Ministerio de Salud y la verdad es que solo agradecerles porque nosotras desde esta comisión hoy día ni siquiera podemos decirle tenemos una solución o una respuesta para ustedes, pero sí adquirir el compromiso con ustedes de llegar a las autoridades correspondientes sobre todo para que tomen ojalá en consideración este punto importante que es la desvinculación y que finalmente hoy día nuestro país tiene grandes problemas, no solo en materia de seguridad, sino que también tiene problemas en el ámbito laboral. Hay tasas de desempleo bastante altas, por lo tanto eso también trae problemas en la economía, problemas económicos, y obviamente eso también trae repercusiones para la salud de las personas físicas, emocionales, psicológicas. Por lo tanto, creo que tenemos que hacernos cargo y ojalá las autoridades pongan atención a esto y puedan darle solución o respuesta dentro de las próximas semanas. Muchas gracias, Presidenta. Diputada Tello y luego diputada Mix. ¿Qué más? Ahí está. Gracias, Presidenta. Bueno, primero que todo, agradecer la exposición. Me parece que son datos sumamente alarmantes.
Son varias temáticas que ustedes exponen, pero tengo una especial preocupación respecto del tema de la diferencia entre los salarios entre hombres y mujeres. Ustedes ahí lo mencionaron como inequidad salarial y alcanza cifras que son realmente increíbles, o sea, 14%, 12%, y creo que realmente es algo que nos debe llamar a la preocupación, porque una de las principales luchas que tenemos nosotras las mujeres justamente tiene que ver con la igualdad en el pago, en la remuneración entre la misma acción, el mismo trabajo que hace un hombre y una mujer, y en ningún caso puede ser un argumento para pagar un monto o una cifra distinta. Entonces, yo conversaba aquí con la diputada Mix mientras ustedes exponían que efectivamente desde la bancada feminista en el periodo legislativo anterior se presentó una iniciativa en esta línea y, bueno, creo que lo que nos convoca en este minuto es a revisar en qué estado de tramitación se encuentra para ver si podemos retomar esa discusión acá mismo en la Comisión de Mujeres o bien hacerle el seguimiento en caso de que esté en otra comisión o en la otra cámara, digamos. Pero en definitiva creo que es un proyecto de ley que tenemos el deber también como comisión de hacerle un seguimiento y, por supuesto, pedir la celeridad en los espacios que corresponda para que esto siga avanzando. Creo que, por otra parte, el tema del cuidado infantil, yo agradezco que vengan a exponer sobre eso porque me parece que también es un tema que hay que visibilizar. Estamos trabajando justamente en una iniciativa para que pueda haber, por ejemplo, una regulación respecto, esto es algo ajeno a ustedes, pero se los comento porque es una preocupación, el tema de las guarderías, por ejemplo. Es complejo porque es escasa la regulación, no sabemos cuáles son las calidades que tienen las personas que trabajan ahí, sabemos que es una figura que se ha ido un poco creando a propósito de la necesidad justamente de lo que ustedes mismas nos vienen a exponer acá. Entonces, me parecería que en primer término sería importante robustecer y reforzar el sistema que ustedes hoy día tienen en ese sentido y, por supuesto, hacerle todas las modificaciones que se requieran para que sea algo útil efectivamente y que vaya en la lógica de disminuir las brechas que ustedes mencionaban. A mí me preocupa profundamente el tema de la salud mental. De hecho, ayer estuvimos acá en la bancada por la salud mental a propósito de la diputada Marta González, que también es integrante de esta comisión y que lamentablemente no ha podido estar aquí hoy día porque como tenemos sesión paralelo, pero ella nos convocó justamente y ayer vino a exponer el Observatorio de Salud Mental Chile y nos expuso ahí las alarmantes cifras que tenemos en nuestro país como uno de los que tiene mayor problemática en cuanto a los altos índices que hoy día existen respecto de las temáticas de salud mental. Entonces, evidentemente, lo que ustedes mencionan respecto, primero, que más del 75% de las trabajadoras en este rubro son mujeres. Segundo, que la sobrecarga laboral. Tercero, que los factores de riesgo psicosociales como la doble presencia, o sea, ustedes ya tienen eso absolutamente claro como diagnóstico y evidentemente que en base a aquello es el trabajo que se debe de seguir. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con oficiar a las autoridades que ustedes han propuesto, me parece que es sumamente necesario. Y quiero también comentarles, a propósito del tema de los trabajadores y trabajadoras a honorarios en el ámbito de la salud pública, estamos también preparando y presentamos un proyecto de acuerdo para hacerle una solicitud formal al gobierno y al presidente para abordar justamente esta temática, porque en mi caso yo represento la región de Coquimbo, me he reunido con varios y varias dirigentes y dirigentas de distintas organizaciones, porque algunas representan a los profesionales, otras a los honorarios, otros, ¿cierto? Y en lo que todos y todas coinciden, evidentemente, es que son personas que tienen que estar hoy día trabajando porque se vino recién a cubrir una brecha que en este minuto no me recuerdo el año, pero es un año que, no sé, 2 o 3 años atrás se debiera haber cubrido esa meta y lamentablemente no se cubrió y solo por la pandemia y la emergencia sanitaria finalmente se toma esta decisión donde hoy día los deja más o menos en una situación adecuada para poder trabajar, más o menos, porque sabemos que tampoco es la situación ideal.
pero quiero que sepan que estamos trabajando en eso, que estamos comprometidas con justamente impulsar aquello para que la dotación que hoy día tienen los servicios de salud pueda ser la adecuada para poder tener una atención digna. Y por lo que ustedes ven, muestran acá, evidentemente tenemos mucho que trabajar para que las personas puedan tener de verdad una salud digna, porque primero hay que preocuparse, por supuesto, de quienes entregan esta salud, ¿no? Ahí ustedes mencionaban, tecnólogas médicas, TENS, fonoaudiólogas, trabajadores sociales, en fin, muchas personas que tienen distintas expertices, que participan de esto y que lamentablemente, primero, no tienen la seguridad de que van a tener su trabajo mes a mes, que es un estrés terrible. O sea, yo personalmente lo he vivido en carne propia y la verdad es que es muy, muy estresante y es muy terrible y evidentemente que genera o puede generar problemas de salud mental en orden a no saber si tú vas a tener o no con qué pagar tu arriendo, tu comida, qué sé yo, el transporte de tus hijos, en fin, o sea, de verdad que es una situación altamente estresante. Y yo les quería comentar esto porque me parece que esta es la línea de trabajo que tenemos que seguir. Y yo insisto que vamos con las diputadas acá en la comisión a revisar el tema de del proyecto de la igualdad salarial. Yo sé que acá hay mucho interés de todas las diputadas porque lo conversamos el año pasado a propósito de otros proyectos y yo recuerdo que de manera transversal era una preocupación. Así que eso, yo quedo con el compromiso, apoyo las solicitudes que ustedes hacen y quería aprovechar de contarles que estamos trabajando también en paralelo en 2 proyectos en orden a poder ir disminuyendo estas brechas, que es un trabajo que es de largo aliento porque además toca muchos temas que lamentablemente al día de hoy yo siento que no se tocan de manera integral, sino que se van tocando todos por parcialidades y eso hace que evidentemente no haya una visión global e integral de lo que aquí se necesita, porque es un sistema finalmente que funciona. No podemos ver por una parte al usuario beneficiario, al trabajador o trabajadora, a la institución propiamente tal, porque es un todo finalmente que tiene que conversar de buena manera para tener el objetivo final, que es justamente tener una vida digna, tanto para quienes usan el sistema como para quienes trabajan en él. Así que eso, yo de verdad agradecerles mucho y pedirles que nos dejen una copia de la presentación también, sobre todo por el tema de los porcentajes y los datos que ahí se entregan. Así que muchas gracias. Gracias, presidenta. Primero, obviamente, saludar a Margarita, Camila, agradecerles la exposición. A ver, nos plantearon hartos temas, y yo diría que el 98% son temas estructurales, entonces son temas complejos y ojalá tuviéramos la facultad en esta comisión, y no solo en esta comisión, sino que como parlamentarias para poder resolver cuestiones que son de exclusividad del Ejecutivo en términos de recursos, digamos. Pero sí me parece que es importante que estos debates se den, que estas discusiones se den, que se visibilicen además. Yo no solo estaría de acuerdo con oficiar, sino que ojalá pudiéramos tener acá a la ministra, porque hay cosas que obviamente a uno le preocupan y tienen que ver con la perspectiva de género precisamente. Tenemos una ministra, entonces uno también tiende a pensar, y espero que así sea, que hay una conexión mayor con los temas de género y por supuesto que me preocupan varios temas, porque cuando hablamos de fortalecimiento de la salud pública, quienes lo hemos predicado y hemos insistido en aquello, queremos saber de qué se trata en la práctica, digamos, quienes nos dan su voto y nos dicen, ya, bueno, pero ¿qué va a hacer? Porque no solo nos podemos quedar en el diagnóstico que ya es compartido, son temas que se arrastran por décadas y que efectivamente responden al tipo de modelo que tenemos, un Estado que finalmente transfiere responsabilidades que le compete a privados. Y ahí obviamente nosotros tenemos que apostar, entendiendo la situación económica, entendiendo incluso la situación política que tenemos como Congreso, donde no hay una mayoría clara para poder apoyar iniciativas de esta índole. Así todo, creo que hay cuestiones que son de piso mínimo.
Nosotros en el periodo pasado, obviamente, insistimos mucho, fui parte también del proyecto de descanso compensatorio, entendíamos las condiciones laborales en las que están trabajando las profesionales del sector salud, decíamos no bastan los aplausos, había que hacer cuestiones concretas, pero además es muy complejo, después que tú creaste una demanda y una necesidad. Yo tengo entendido que de los 6.500 aproximadamente, 3.500 estarían quedándose, pero todavía tenemos a 3.000 trabajadoras o 3.000 trabajadores y trabajadoras que están ahí con la duda y el tema, digamos, de la proyección electoral, obviamente, laboral. Y por eso que me preocupa, porque creo que nosotros insistimos mucho en el periodo pasado de la necesidad de que estas personas contratadas continuaran ejerciendo sus labores, porque había una necesidad de recursos humanos en los servicios, no porque sí, ¿no? Sino porque había una necesidad. Obviamente siempre me he opuesto a las prestaciones honorarios, fui honorario como 20 años, aparte de la tremenda laguna que uno ahí se genera, es que efectivamente no deberían existir en la categoría que hoy día la vemos y que de hecho se está tratando de enmendar en los municipios, de ir como revirtiendo ese tipo de contratos, pero hoy día todavía existe. Entonces yo creo, Presidenta, que no solo obviamente me adhiero a los oficios, yo pediría incluso que viniera la ministra y le pudiéramos plantear algunas de las cosas que nos acaban de plantear, preocupaciones sobre todo que tengan que ver con la situación y las condiciones en que están los jardines infantiles. Lo otro es que hay obviamente apuestas de parte del Ejecutivo, del gobierno, que además es mi gobierno, por tanto obviamente quiero sentirme más representada por algunas decisiones que se toman, pero que tienen que ver con la reforma tributaria. Y ahí una de las cosas que se planteaba en la reforma, que se cayó y que se va a volver a ingresar, es que financiaba parte de las listas de espera y temas que tenían que ver con salud. Obviamente uno entiende que ahí hay un vacío y que obviamente lo que deberá existir y que sectores que no apoyaron la reforma entiendan la trascendencia que tiene y que lo que se necesita son recursos y se pongan a disposición cuando en el futuro se vuelva a votar. Solo para, antes de terminar, hacer hincapié, Presidenta, en el convenio 190 de la OIT, además que me parece que es importante que incluso pudiéramos pedirle a las dirigentes de la CUT que pudieran venir a exponer, va a haber una presentación oficial este sábado de la firma el Estado ratificó, digamos, este convenio en el mes de junio, y sería muy importante que lo pudiéramos conocer, sobre todo por lo que planteaba también la diputada Olivera. Llevamos años tratando de que este tipo de cosas efectivamente se fiscalicen, se protejan a las trabajadoras, se han hecho distintos protocolos, pero que en definitiva no aseguran con ello las sanciones ni la fiscalización. Así que ojalá todas y todos podamos conocer en qué consiste el convenio 190 de la OIT, que es sobre violencia y el acoso laboral. Eso, Presidenta, muchas gracias. Habíamos quedado que a las 16:30 terminábamos este punto. Yo solo quiero pedirles si nos pueden enviar para que tomemos el acuerdo respecto a los oficios. Estamos todos de acuerdo con generar los oficios que nos solicitó con FEDEPRUS. Voy a tomar el acuerdo, pero si es que ustedes nos pudiesen entregar el mayor detalle para poder hacer lo más fiel posible la solicitud que ustedes nos están pidiendo, hacer los oficios. Yo solo por último, muy cortito, quiero, con respecto a lo que nos han presentado, sobre todo en materia de cuidado, bueno, esta comisión ha estado constantemente hablando de cuidados, constantemente hemos estado recibiendo al subsecretario Bocardo respecto a conciliación laboral y vida familiar, que ese es el problema que tenemos. Sin embargo, más allá de la petición, que es completamente válida, yo quería contarles una experiencia que está sucediendo en la ciudad de donde yo provengo, que es San Felipe, una experiencia muy bonita en el Hospital San Camilo, en donde se creó la sala cura nocturna y la inauguramos hace poquito. Esto no es solamente una cuestión que entrega el hospital, sino es una demanda que están haciendo hace muchos años, sobre todo las trabajadoras de distintos gremios, indistintamente de qué gremio. Así que estamos muy contentas, creemos que hay una experiencia desde la región de Valparaíso digna de imitar, está completamente certificada, hay una educadora de párvulo, porque muchas veces lo que nos sucede con los clubes escolares es que son guarderías más que recintos educacionales, y hay que recordar que la educación parvularia no es solamente un cuidado, sino es aquello, educación para
que los niños y las niñas desde la edad más temprana puedan recibir todas las herramientas para su desarrollo. Así que yo quería contarles de esta experiencia que está pasando en el hospital de San Felipe, el hospital importante de San Felipe, que respecta a esta sala de cuna nocturna, porque creo que es un ejemplo, primero, de organización de las trabajadoras y segundo, de una dirección que escucha y pone recursos a disposición de esto, de conciliar ser madre y ser trabajadora, porque sabemos que en el hospital realmente los turnos son distintos al trabajo cotidiano. Las enfermeras de cuarto turno tienen que hacerlo en la UCI, no podemos quedarnos sin enfermeras en las UPC. Por ende, para la tranquilidad de las trabajadoras, las guarderías están. Creo que esta experiencia del Hospital San Camilo de San Felipe es digna de revisar e imitar en todas las regiones. Así que la próxima semana se los voy a poner a disposición para que lo podamos conversar en otras regiones, creo que es fundamental. Muchas gracias. Cosas que comentaron las diputadas. Me voy a decir solo a 2 puntos, podríamos comentar muchas cosas, pero solo a 2 puntos. Uno, el tema de cuidados infantiles. En nuestros servicios de salud hoy día existe en gran parte de las cifras que están puestas ahí, cierto, sala cuna para las trabajadoras que son de dependencia interna de los servicios. ¿Ya? ¿Y por qué interna de los servicios? Justo por lo que señala la diputada, porque necesitamos tener a los hijos cerca de las madres turnantes, ¿verdad? El estatuto administrativo también regula el hecho de que se pueda proveer la sala cuna 24 horas para nuestras trabajadoras turnantes. Y eso entonces es un requerimiento que está regulado y que hoy día no se cumple. Efectivamente hay muy pocos recintos que se ha avanzado en aquello, pero en muchos de ellos hay experiencias muy bonitas donde están cubiertos los cuidados entre los 0 y los 12 años, que es la demanda que nosotros tenemos como trabajadoras y trabajadores. Los recursos que se disponen en los servicios son directamente de las fórmulas que inventan los servicios para disponerlos. No hay ninguna glosa, ningún ítem, nada que vaya para cuidados infantiles. Estatuto administrativo, sí. La ley 18834. Y por lo tanto, no tenemos recursos disponibles y todo lo que se genera en cuidados hoy día para nuestras trabajadoras es deuda para los servicios. Y eso es un elemento sí importante para mirar, sí importante para resolver. Y efectivamente estas condiciones de sala cuna son importantes. Y solo precisar, diputada Mix, que hoy día el tema de los 6.300 desvinculados no está resuelto. Ayer nosotros tuvimos reunión con el ministro, el subsecretario de Salud y de Redes, y solo 6.300 trabajadores que se van despedidos, solo que una parte se va el viernes y otra parte se va el 30 de octubre. Por lo tanto, aquí hay una situación gravísima que nosotros esperamos que se pueda resolver con Hacienda y que podamos tener una respuesta pronto, porque es una situación grave y que atenta. Y bueno, y todos los otros temas que han mencionado, sin duda, son temas particulares que también nosotros podemos y les vamos a hacer llegar lo que hemos nosotros avanzado en salud mental, ¿cierto? Los elementos que tenemos y, por supuesto, si tenemos la oportunidad también de compartir más en detalle algunas de estas temáticas con la comisión, estaríamos muy encantadas también como confederación. Me faltó una solicitud que nos hicieron, que es allanarnos también a lo que tomó por decisión la Comisión de Salud, que es el apoyo a estas personas que posiblemente van a ser desvinculadas, que finalmente es un apoyo a la salud pública. ¿Podríamos tomar el acuerdo del apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de salud? Perfecto. Entonces nos allanamos a la solicitud de la Comisión de Mujer. Muchas gracias, esperamos tenerlas de vuelta para seguir conversando, porque efectivamente, como dice la diputada Tello, estas son cuestiones estructurales y estos insumos nos permiten no solamente mejores cuestiones legislativas, pero también fiscalizadoras. Lo vemos inmediatamente. Para continuar con la discusión en general del proyecto iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo por otorgar un permiso laboral por menstruación dolorosa, tenemos, muchas gracias por la espera, a la señora Pamela Gana, que es la superintendenta de Seguridad Social y que en esta ocasión va a representar a la ministra del Trabajo. Muchas gracias por la espera, señora Pamela, y está todo disponible para que las escuchemos. Disculpe, pero para que la subsecretaria pase frente a usted. Muchas gracias por asistir, superintendenta de Seguridad Social, la señora Pamela Gana.
Muy buenas tardes, Presidenta, por su intermedio. Bueno, primero que todo, excusar a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara Román, porque no pudo asistir a esta sesión. Primero que todo, bueno, valorar la iniciativa de este proyecto en términos de que es parte del reconocimiento y la necesidad de igualdad de género, por cierto, y visualizar la menstruación como un proceso orgánico y natural. No obstante lo anterior, presentamos aquí algunos comentarios como ejecutivo. En primer lugar, señalar que el proyecto de ley en el texto señala la necesidad de establecer una licencia especial. Esto entendiendo de 1 a 3 días por dismenorrea diagnosticada por un médico o matrona, ¿verdad? Y señalando, graficando muy bien que esto se hace en el sentido de que muchas veces la dismenorrea se ha normalizado por las personas menstruantes y eso ha llevado a que tengan efecto en su quehacer tanto estudiantil como laboral. Pero por otra parte, el proyecto del texto señala expresamente como propuesta de modificación al artículo 66 bis del Código del Trabajo, habla de un permiso por menstruación dolorosa. Y aquí es importante señalar la diferencia entre hablar de una licencia médica, y que lo dice el texto inicial, y un permiso, que lo señala expresamente el texto propuesto. Por una parte, la licencia médica es una herramienta que está consagrada en nuestra legislación, que la otorga específicamente un médico, matrona o dentista, y que es parte de un proceso de curación, de un tratamiento médico, ¿verdad? Y que no está normada en términos de número de días, sino que obviamente existen guías referenciales siempre, pero no está determinado un número de días definido. Y por lo tanto, aquí se rompe un poco esa idea al decir un permiso de 1 a 3 días, pero insisto en la incongruencia entre lo que es el mensaje del texto del proyecto con el proyecto mismo de hablar de licencia o de permiso. Por lo tanto, ahí es un tema que hay que definir, que la Comisión de Mujeres y Equidad de Género debiera definir cuál es la naturaleza jurídica del objeto de la legislación que quiere proponer, entendiendo las diferencias entre ambas. La licencia médica parte de un tratamiento médico y un permiso es otros que están consagrados en el Código del Trabajo, por ejemplo, los permisos para asistir a exámenes médicos, para exámenes de tipo preventivo, ¿verdad? Como por ejemplo los preventivos de cáncer cervicuterino o mama, eso están consagrados, así también como exámenes de próstata. Por lo tanto, eso creo que es importante considerarlo. Ahora, en términos del permiso, efectivamente, bueno, vuelvo a reiterar que en el caso de la licencia médica no existe una limitante legal de número de días a otorgar, sino que está definido más bien por el carácter determinante del médico tratante, que define cuál es ese número de días que corresponde para el tratamiento que debe seguir el trabajador o trabajadora. Recordar que la licencia médica también es un instrumento de nuestra seguridad social, siempre se mira como casi como un medicamento, ¿cierto? Como parte del tratamiento, pero en realidad la licencia médica es un instrumento de nuestra seguridad social que lo que busca es proteger al trabajador o trabajadora que hace uso de esta licencia, proteger tanto la justificación para la ausencia del trabajo y también muy importante protege la continuidad de su ingreso. Esa es la herramienta de la seguridad social que lo protege, por lo tanto mirarlo también desde ese contexto. Y lo que ya decía, que el permiso tiene totalmente otra naturaleza y que ya está consagrado en algunos casos en el Código del Trabajo. Ahora hay que señalar que el proyecto que ustedes proponen no advierte muy claramente si es un permiso mensual, anual o de otra temporalidad. Solo se refiere a que en lo sucesivo se dará aviso para su uso, lo cual además podría interpretarse por la persona que hace uso de este permiso que
esa persona puede decidir si es 1, 2 o 3 días. Por lo tanto, también es un punto que debiera precisarse si se requiere continuar con esto. Y tampoco no se establece el proceso que se llevará a cabo para poder solicitar este permiso, si es que el permiso fuera la nomenclatura. Tampoco cabe señalar que hay otro artículo, el artículo 66 bis señala en el caso de el cáncer cérvico, de los exámenes preventivos para la identificación temprana de cáncer cérvico-uterino y otros, señala que los días de permiso se considerarán como trabajados para todos los efectos legales, y esto tampoco lo deja bien señalado, por lo tanto también son modificaciones. La licencia médica, efectivamente, la licencia médica tiene una normativa totalmente separada y distinta al permiso. Insisto, el permiso, el Código del Trabajo también consagra otro tipo de permiso, por ejemplo, el caso de accidente de niños también considera permiso, pero la licencia médica es un instrumento legal totalmente diferente, entendido en términos médicos. Y al respecto de eso me gustaría poner mucho énfasis que, bueno, nosotros como Superintendencia de Seguridad Social contamos con la información de las licencias médicas, tanto de los diagnósticos, número de día, etcétera, y hicimos un análisis respecto al número de licencias médicas asociadas a diagnósticos que pueden ser relacionadas a dismenorrea. Y lo que se observa es que en el 2022 se dieron más de 32.000 licencias asociadas a este tema. Más de 32.000 licencias. En el 2022, más de 32.000 licencias médicas. A ver, hay una aclaración, porque existen, lo que nosotros hicimos la búsqueda en el sistema de diferentes diagnósticos que pueden ser asociadas a dismenorrea. Muchos de ellos podrían no ser dismenorrea porque, por ejemplo, podrían ser por cirugías que se han realizado y que también están dentro de estas categorías. Seleccionamos algunos diagnósticos asociados a enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos y trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos. Entonces, lo contempla, debe estar contemplado dentro de estos 32.000 casos. Ahora, el punto que quiero hacer con esto es que cualquier persona menstruante que esté en una condición de dismenorrea va a tener licencia médica si su médico así se lo indica, con toda la protección que aquello significa. Más allá de un permiso, con toda la protección que eso significa, que una persona menstruante en que asiste a un médico especialista y se le entrega una licencia médica porque tiene un diagnóstico, ya sea primaria o secundaria, como ustedes mismos lo señalan, secundaria entendiendo que están los diagnósticos asociados y primaria entendiendo que es dolor, ese es el diagnóstico. También va a tener una licencia médica si así lo amerita desde el punto de vista del tratamiento y de el cuidado de la salud. Por lo tanto, en ese sentido creemos, como Ministerio del Trabajo, creemos que esta contingencia, como le llamamos nosotros en Seguridad Social, esta situación está cubierta hoy día por la posibilidad de los médicos de emitir una licencia médica en este caso y con toda la protección de la seguridad social que ello implica. Y también para dar esa tranquilidad, por eso les traía esos números, que incluso pueden ser más altos porque muchos de ellos pueden estar en otras codificaciones que no capturamos en este análisis, y en ese sentido mirarlo como algo positivo que ya es parte de la protección de la seguridad social de Chile. Y también señalar que creemos que, como también entiendo que lo han señalado otras agrupaciones a la comisión, que creemos que también deben estudiarse de mejor manera los efectos que puedan generar en el mercado laboral a la contratación de mujeres al tener una legislación como esta, que podrían estar aumentando brechas de género tanto en su condición de contratación laboral. Por eso quería ponerles el punto de que hoy día, insisto, una persona menstruante que esté en una condición de dismenorrea podría perfectamente tener una licencia médica sin el corte de 1 a 3 días.
Es que depende, el promedio de días va a depender de la dolencia que tenga. Nosotros tenemos por distintos diagnósticos. Hay un grupo, una agrupación grande de diagnóstico que es molestias, dolores, o sea, así. Pero efectivamente, ustedes bien lo señalan en los antecedentes que tenían como recopilación que los dolores de este tipo son entre 1 y 3 días, no lo hemos contrastado con el número de días que están de licencia, pero mi punto más bien es darles la tranquilidad que nuestra seguridad social en el país cuenta con el instrumento que le da toda la protección asociada a la seguridad social, que es la licencia médica, y que un médico se le puede extender a la persona menstruante que está en estas condiciones, y por cierto, mirarlo del punto de vista de los efectos no deseados que podría generarse en la contratación de estos grupos y, por cierto, el efecto negativo en su incorporación que tanto ha costado, en el caso de mujeres, al mercado laboral. Quizás una vía es más bien una difusión de que las personas menstruantes también entiendan de que esta es la normalización que ustedes bien señalan, puede ser una condición médica y por lo tanto también incentivar esa consulta al médico, que será el facultativo o facultativa que tenga la misión de determinar si amerita o no amerita una licencia médica. Primero que todo, señor Pamela, muchas gracias por su exposición. Creo que es una exposición breve pero muy concisa, que nos viene a dilucidar varias cuestiones que de alguna forma nosotras presentamos, que creíamos en la iniciativa, más estábamos súper abiertas a modificar, a mejorar el proyecto. Y creo que con respecto a las incongruencias que usted nos plantea, yo al menos personalmente me la tomo súper bien, porque creo que mejoran el proyecto, lo esclarecen y también agradezco los datos que nos está entregando. Yo solamente tengo una duda respecto a lo que han planteado, por ejemplo, no está aquí en este momento, pero la diputada Flor Baise, sobre el desincentivo que puede traer en la contratación de mujeres. Sin embargo, tiendo a pensar que siempre hay una excusa para desincentivar el trabajo de las mujeres. Algún momento fue que podíamos quedar embarazadas. Las mujeres y las personas menstruantes, hasta el momento que no nos llegue la menopausia, no vamos a dejar de menstruar. Es una cuestión que existe. Sin embargo, de así todo, puedo ser autocrítica respecto a que efectivamente puede haber un desincentivo, y eso por supuesto que es grave para las mujeres, sobre todo cuando pensamos en fortalecer las trayectorias laborales, fortalecer la autonomía económica, etcétera. Pero creo que podemos darles otras vueltas. Quiero darle la palabra muy breve, porque tenemos que ir a votar, a la diputada Mix. Y disculpen, y con Abofem, con una... Deme un segundito, diputada, y pedirle a Natalia Bravo de Abofem que nos disculpe primero que todo, porque no vamos a alcanzar a escucharla, pero si la podemos escuchar la próxima semana, pero mil disculpas por haberla hecho perder un poco de su tiempo. Natalia. Hola, buenas tardes a todas, un gusto saludarlos, en especial a la diputada Tello y a la diputada Erika Olivera, con quien tengo el gusto de haber trabajado. Por supuesto, nosotras como Abofem dispuesta a participar de la discusión, nos hace mucho sentido muchas de las cosas que dijo la superintendenta, tenemos puntos de vista distintos que nos parece valioso aportar a esta discusión parlamentaria, por tanto, felices de participar. Si no puedo yo el próximo miércoles, lo hará alguna persona de nuestra comisión como codirectora de la Dirección de Derecho del Trabajo de Abofem, gustosas de participar. Y agradecemos, por cierto, que se haga presente y se tenga en consideración a nuestra asociación. Muchas gracias, doña Natalia. Está la diputada Mix, está la diputada Barquesi y está la diputada Tello, y cerramos. Sí, es una pregunta a propósito del último dato que le pregunté a la subsecretaria, que tienen que ver con los días, porque de hecho la diferencia ahí obviamente sigue siendo económica, porque la posibilidad de la licencia médica de 1 a 3 también la absorbe la trabajadora, finalmente. Ni FONASA ni el ISAPRE, en el caso de la aseguradora, se hacen cargo de los 3 primeros días de una licencia, y estamos hablando de más o menos que es como la cantidad de días que nosotros estábamos considerados que no se fueran a descontar. Por tanto, el problema ahí quizás podríamos darle una vuelta en términos de revisar para que sea un poco más viable
en la cantidad de días o la cantidad de la frecuencia al año, no sé, algo que pudiera facilitar la posibilidad y que en definitiva, claro, más allá de la licencia, pudiéramos en el fondo evitar que estos días sean descontados, que es en el fondo el problema que vamos a tener en caso de la advertencia del peligro de contratación solo por ser mujer o persona gestante. Entonces me quedé con esa preocupación, que quizás pudiéramos darle una vuelta a la cantidad de días o a la frecuencia durante un tiempo determinado para evitar que se transforme en un castigo. Eso, Presidenta. Gracias, Presidenta. Saludar a la Superintendente, a todas las diputadas presentes también. Pregunta, de las 32.000 licencias, ¿cuántas son las mujeres afectadas? Entendiendo que es muy distinto, en la misma línea de su presentación, si hay mujeres que todos los meses están pidiendo licencia versus son mujeres distintas, ¿cierto? Porque, tal como usted decía, podría ya estar subsanado el problema con el tema de las licencias particulares, tal como existe hoy día en cualquier enfermedad. Gracias. En el mercado laboral, el efecto no esperado y no deseado que esto pudiera provocar, especialmente considerando que está cubierto por la herramienta de la seguridad social. Bueno, yo quería agradecer su presentación, me pareció muy esclarecedora respecto a mi punto de vista, y solo tengo una pregunta que probablemente no la va a alcanzar a contestar hoy día, pero si pudiera mandarla por escrito, lo agradecería mucho, que tiene que ver con el tema del plazo que existe en el servicio público que se estableció en el decreto administrativo por los 180 días tope que se establecen para las licencias médicas, ya sea de manera continua o discontinua en el plazo de 2 años. A mí me parece que eso también es un elemento importante para efectos de considerar lo que aquí se ha mencionado respecto a la diferencia entre la licencia médica y el permiso, y también en la línea de lo que preguntó la diputada Barchesi, que me parece interesante, también señalar cuántas de esas licencias han sido rechazadas, porque eso también es un tema que tiene que ver con lo que decía la diputada Mix respecto de cuánta va a ser en definitiva la remuneración que va a tener a disposición esa trabajadora a propósito de esos cómo funciona el sistema en definitiva de las licencias médicas. Quisiera seguir preguntándole y conversar, pero se lo agradezco profundamente. Gracias. Doña Pamela, muchas gracias. Fue muy esclarecedor su presentación. Esperamos tenerla de nuevo por aquí para seguir conversando. Por haberse cumplido, esta sesión se levanta.